Ayer el gobierno se anotó una gran victoria, luego del rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Y esa gran victoria significó una crisis en la oposición, donde yo diría que hace mucho tiempo no se escuchaban recriminaciones tan fuertes al interior de la oposición, de la derecha, centro-derecha, llámelo usted como quiera, pero las acusaciones fueron fuertísimas. Y las acusaciones eran, más allá de algún argumento que se daba, venían desde la rabia, desde la bronca, como dicen los argentinos, venían desde la ira. Estaban sumamente enojados, defraudados, principalmente yo diría desengañados, porque creían que tenían una alianza sólida y la alianza de la oposición, según ellos, no es sólida. Ahora, habrá que ver qué es lo que ocurre con las acusaciones constitucionales. ¿Puede haber orden de partido en una acusación constitucional? Porque al final, si alguien cree que esto se debe actuar como bloque y que finalmente este es un asunto de la oposición y gobierno, ¿es importante la acusación constitucional desde el punto de vista de los argumentos? Uno se pregunta o no. Porque, la acusación constitucional es algo muy serio. Significa que una persona que es ministro, en este caso, no solamente deja de serlo, sino que queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años. O sea, es una sanción fuertísima. Y resulta que ¿puede haber orden de partido con respecto a esto o no? Es verdad. Ha habido normalmente órdenes de partido en el sentido, en la práctica, ¿no? En el sentido de que se están alineados gobierno y oposición. En este caso, el oficialismo actuó también en conjunto. Si hubiese habido alguien del oficialismo que vota a favor, ¿qué es lo que habría ocurrido? Lo acusan de traidor, de ser un no sé qué, de estar aliado con no sé quién, y hasta lo podrían haber funado. Y porque se produce algún desgrane del choclo, en el caso de la oposición, de la derecha, las mismas acusaciones y la ira. Pero ¿saben una cosa? La acusación constitucional es una acusación jurídica que tiene aspectos políticos, en verdad, pero que no se refiere a la buena o mala gestión de un ministro. La buena o mala gestión de un ministro es un asunto político y tendrá que resolverlo el presidente de la República, y finalmente el presidente de la República tendrá que cargar, desde el punto de vista de la opinión pública, por sus malas elecciones. Pero la acusación constitucional tiene razones concretas y es un asunto que también es de tipo jurídico. Y por lo tanto, podrá en algunos hacer convicciones y en otros no. En algunos sí y en otros no, de acuerdo a su, como dicen algunos abogados, su real saber y entender. Y por lo tanto tendría que haber libertad, principalmente en estos casos, para que las personas hagan un acto de conciencia desde el punto de vista del mérito que puede tener una acusación constitucional. Y en algunos podrá hacer sentido y en otros no, independientemente de su posición política. ¿O no? Porque si no, quiere decir que tenemos parlamentarios que dejan de pensar por sí mismos. Y uno quiere parlamentarios que dejen de pensar por sí mismos, ¿no? Yo diría que no. A ver, todo esto es un problema hasta de sentido común. No estoy diciendo cosas muy elevadas ni filosóficas, ni siquiera es política, es el sentido común. Entonces ocurre que lo que aquí pasó es que hubo una acusación constitucional que en muchos no hizo sentido. Ahora, esto está influenciado por otras cosas, sí, claro, por la doctora Cordero, obviamente, por las declaraciones de una de las invitadas a la comisión, obviamente, donde se agregaron antecedentes, se agregaron conceptos que nada tienen que ver con la acusación constitucional, y eso la emporcó, eso la contaminó. ¿Eso es verdad? También es verdad. Entonces, claro, algunos dijeron, ¿eso es lo que se esconde de fondo? O sea, lo que nos están diciendo en la acusación constitucional es una mera pantalla, un mero envoltorio para esconder otras razones que no están en el escrito. Ahí sí que yo no voy. Eso también influye. Entonces podría haber habido personas que honestamente estaban convencidas de la acusación constitucional, pero que al descubrir que podría haber otras intenciones detrás, dijeron, a ese carro yo no me sumo. Está bien, entonces hay contaminación. Pero fuera de la contaminación, más allá de eso, que también es válido, porque podría haber personas que se sentían engañadas. Decir, este es el escrito, pero en realidad quieren otra cosa y por lo tanto me están engañando.
fuera de eso, es importante que las acusaciones, no ocurre casi nunca, pero que las acusaciones constitucionales, cada parlamentario vote de acuerdo a sus propias conciencias. ¿Le hace sentido o no? A lo mejor estamos pidiendo peras al olmo. Puede ser. Peras al olmo. La acusación constitucional es una herramienta de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados, como decías, básicamente para fiscalizar a otro poder del Estado, que es, en este caso, el Poder Ejecutivo. Y solo para sumarme al análisis que hace respecto de la herramienta, por supuesto que está súper deteriorada. No solo en esta oportunidad la hemos visto, lamentablemente hemos presenciado su deterioro en los últimos años con presentaciones que más parecen partidos de fútbol con barras incluidas dentro del hemiciclo, en donde solo pueden ingresar los honorables, por lo menos al lugar ahí en donde ellos ocupan, pero invitan personas para que vayan o a aplaudir o a abuchear, en fin, cuando se realiza este tipo de actividades. Esta acusación constitucional tuvo un camino rarísimo, muy errático, en algún momento pareció muy fuerte, muy poderosa. Luego pareció que el capítulo de Junaev ya la robustecía todavía más y sin embargo de a poco comenzó a caer y el día de ayer se cae definitivamente y el ministro de Educación zafa de esta situación. Quizás lo más complicado de entender para nosotros que no somos políticos es que el gobierno se anota, como decías Tomás, un triunfo en uno de los momentos más complicados por los que ha atravesado y que ha tenido muchos, ¿no? Y lo sabemos, pero está viviendo una crisis interna muy fuerte y así todo tiene ministros que consiguieron, porque esto es una labor de ministros, no de lobby, mucho lobby también, consigue finalmente que esta acusación constitucional sea rechazada en la jornada de ayer. Esto tiene toda también una pata en relación a lo que sucede en la oposición, en donde hay heridas. Hay una persona que dice que fue apuñalado el corazón de Chile Vamos, que es gran parte de la oposición en nuestro país, después de lo que sucedió en la jornada de ayer con la ya fallida acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Ahora, ¿hay acusaciones constitucionales que bajo otros gobiernos han funcionado? Claro, ha habido gobiernos, ministros destituidos, sí. Particularmente de educación. Sí, claro. Dos, Yasna Proboste y Harald Bayer. Sí, claro. Y ministros de educación que ninguno ha terminado los 4 años. No. Claro, hasta ahora. Eso es así. Claro. Ahora, más allá, cada uno podrá tener su opinión respecto de las capacidades que tiene el ministro Ávila para ejercer la función, por ejemplo, o de cómo ha sido su desempeño más allá de sus capacidades, eso es otra cosa. Pero resulta que acá, fíjate que el inicio de esta acusación constitucional también fue raro, porque no vino de un partido grande, vino de un par de parlamentarias, y resulta que parlamentarias además que tienen una posición religiosa determinada, evangélica, y por lo tanto ya en el inicio a lo mejor había un asunto religioso o valórico posiblemente no tenga sustento constitucional y por lo tanto ya en su inicio había una falla estructural, había una falla en la primera fase y por lo tanto ya había algo extraño. Se fueron sumando parlamentarios y después se fueron cayendo. ¿Por qué se cayeron? ¿Por qué se cayó la acusación constitucional? ¿Cuál fue la razón? Bueno, uno quiere creer que porque se hizo una revisión de los capítulos y se convencieron finalmente en que ninguna de esas variables que se presentaban ahí en la acusación implicaba una violación a la Constitución o a las leyes. Uno quiere creer eso. Ahora, hay muchos otros temas que se están cruzando. Yo mencionaba la crisis por la que atraviesa el Ejecutivo. No hay que olvidarse que hay una negociación por quién va a encabezar la mesa directiva de la Cámara en los próximos meses. Eso nos ayuda a entender por qué hay algunos votos que se bajaron a última hora. En fin, ahí está lo ideal, digamos, y lo real. A ver, escuchamos declaraciones inaceptables. O sea, relacionar la composición de la mesa de la Cámara con la acusación constitucional me pareció una cosa impresionante. Esto lo hizo en algún momento la Democracia Cristiana. Porque está interesadísima sobre la base del partido más chiquitito que es ahora, ¿no? Y del poder que ha perdido en ocupar finalmente la testera de la Cámara. Sí, pero eso tiene opciones. Claro, pero eso es de terror. O sea, votar o no un ministro dependiendo si estamos ahí o no es de terror. Fue increíble. Pero más allá de eso, yo creo que la acusación constitucional nunca tuvo una mayoría suficiente. Siempre hubo muchas dudas. Después las dudas se empezaron a confirmar, obviamente, con todas estas otras cosas que empezaron a agregar, pero nunca tuvo una mayoría suficiente. Ahora,
yo creo que hay cierto consenso. Vamos a entrar al tiro al tema, pero hay cierto consenso que el ministro Ávila no lo ha hecho bien. Yo creo que hay un cierto consenso. Pero que eso no da lugar a una acusación constitucional. Que es claro, y es lo que decía, que es político, que es finalmente una decisión que debiera tomar el presidente Gabriel Boric, que tiene un compromiso con la educación, un compromiso personal, además de un compromiso de campaña, con las personas que lo eligieron para que efectivamente tener buenos resultados en la educación. Pero eso es una evaluación política, no necesariamente una acusación constitucional. Y hay cierto consenso también que si hay un ministerio que debiera funcionar muy bien, claro, en este gobierno, es educación. O sea, esto fue la bandera de lucha, el gran argumento por el que hicieron carrera política quienes hoy gobiernan, la educación. ¿Está en consonancia la gestión del ministro Ávila con la promesa que durante años, no un año, no en el programa de gobierno, sino que durante años se hizo o no? Yo creo que la distancia es gigantesca, astronómica, son distancias enormes entre la promesa y lo que ha hecho. De eso no cabe la menor duda. ¿Da lugar eso a una acusación constitucional? ¿Posible? Yo creo que no. No necesariamente, claro. No. A menos que haya violado la Constitución y las leyes. Exacto. Porque uno puede hacer una mala gestión cumpliendo la ley y la Constitución. Y aquí es donde se entrampó absolutamente la oposición. Totalmente. Bueno, el ministro tiene muchos desafíos, por supuesto, se zafa finalmente de la acusación constitucional, se confirma en su cargo, pero tiene muchas tareas y, por supuesto, una evaluación política que hacer también por delante. Sí, quiero simplemente agregar qué es lo que dice la Constitución. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando procede una acusación constitucional contra un ministro de Estado, lo dice la Constitución, dice: por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, o por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. ¿Le suena algo? ¿Se lo repito? Por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas, o sea, la Constitución y las leyes, sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Lo que más se podría haber acercado, después hubo mucha discusión en cuanto a las cifras, en cuanto al tema de la Junaed, donde allí a lo mejor se aproximó la oposición, si es que lo comprobaba, a lograr a lo mejor que se produjera algo en cuanto a alguna de las causales, pero no lo logró. Finalmente no lo logró. Escuchemos a Gonzalo Holguín para que nos explique todo lo que pasó en el día de ayer. Gonzalo. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Tomás? Katy, muy buenos días. Por 78 votos a favor y 69 en contra, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El secretario de Estado llegó sonriente a la corporación a las 9:30 de la mañana con un pronóstico, alentador bajo el brazo, propiciado por la escena central que tomó el debate sobre la naturaleza homofóbica del juicio político. En efecto, Ávila tuvo que aguantar que su orientación sexual fuera referida por parlamentarios de todos los bloques, y en la sala, a minutos de la votación, la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas le gritaron depravado, enfermo y hácete hombre, entre otros insultos. Ávila, acompañado de otros 7 ministros de Estado, pidió terminar con las descalificaciones personales. Mi llamado hoy día, después de esta acusación, es a cuidar el trato en el mundo político, a no convertir las justas diferencias entre unos y otros en ataques personales. Mantengamos una firme dedicación para abordar de manera conjunta los desafíos del sistema educativo. La diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, principal impulsora del nivel acusatorio junto a su colega Sara Concha, es de la tesis que el debate se desvirtuó cuando comenzaron las acusaciones de homofobia. En tanto, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, dijo que el texto de 7 capítulos estaba cargado de mentiras y precisamente de homofobia. Se enfocaron solamente en el discurso de que nosotros estábamos acusando constitucionalmente al ministro por un tema de su orientación sexual, una niñería, solamente se hicieron víctimas. Por ser una acusación sin fundamentos jurídicos, basada en mentiras y en homofobia. Espero la UDI y RN dejen de bailar al ritmo de José Antonio Kast y la ultraderecha.
Bien, sí, hay que decir que pasaron del quiebre a las fisuras y las relaciones quedaron dañadas. Al interior de Chile Vamos acusaron el golpe y los 3 votos en contra de la coalición. Sin duda que sorprendió Joaquín Lavín en la UDI, pero fueron Francisco Undurraga y Jorge Guzmán de Evópoli los que con su rechazo a la acusación tensionaron al bloque. Guzmán dice que nunca vieron mérito para destituir a Ávila, pese a que mantienen críticas a su gestión. Hechos que se acreditan en una acusación faltan a la Constitución o faltan a la ley. Esa convicción desde nuestra perspectiva no se logró acreditar. La parte acusadora presentó antecedentes que no fueron suficientemente acreditados con hechos para que nosotros pudiésemos apoyar. El ministro lo ha hecho muy mal en materia de educación, pero quien le corresponde removerlo de su cargo es justamente al presidente de la República. El jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que no hay quiebre, pero sí diferencias importantes. No entiende las razones de Evópoli ni las comparte, pero llama a resolver internamente cómo avanzar como bloque opositor hacia adelante. Y en el caso de Evópoli, por supuesto que no estamos contentos ni satisfechos con la votación de algunos de ellos. Ellos votaron divididos. Nosotros no vamos a ser aquí los intérpretes de las razones de Evópoli. No hay un quiebre desde mi perspectiva. Hay una diferencia importante. No entendemos las razones, no las compartimos. Estas diferencias las vamos a resolver en casa. No las vamos a resolver por los medios de comunicación. Bueno, sin duda que las declaraciones cruzadas de Francisco Undurraga y Diego Chalper fueron el punto de ebullición de las tensiones en Chile Vamos. El RN, uno de los principales impulsores de la acusación constitucional, dijo que fue una puñalada en el corazón de Chile Vamos, mientras que el jefe de bancada de Evópoli exigió respeto por la decisión autónoma del partido. Ya un poco más reposado, Chalper cambió el tono, pero mantuvo la crítica. Dijo que los dichos de Marcela Aranda y María Luisa Cordero afectaron la acusación y que quienes adelantaron su voto en contra le dieron margen a la centroizquierda para oponerse sin complejos al nivel acusatorio. Bueno, el resultado ha terminado siendo más estrecho del que pensábamos, que lamentablemente involucraron algunos dichos que desviaron el foco, algunos al momento de adelantar su eventual negativa y dieron espacio a que sectores más de centro, centro-izquierda pudieran sentirse con menos espacio para poder votar en conciencia y resistir las presiones por parte del gobierno. La diputada ex republicana y ex PDG Gloria Navellán lanzó una dura crítica en la sala de la Cámara. Dijo que la verdadera razón por la que algunos diputados votaron en contra fue por las negociaciones del acuerdo administrativo para votar nueva presidencia de la Cámara el lunes 24 de julio. Eric Aedo, jefe de bancada de la DC, fue apuntado por organizaciones que apoyaban la acusación como uno de ellos. Incluso cuando intervino en la sala le gritaban irónicamente presidente. Efectivamente, la Falange está cerca, o está al menos dentro de las bancadas bien expectadas para presidir la corporación. Ha primado una negociación para ver quién va a componer la próxima mesa de la Cámara de Diputados por sobre la real preocupación por la educación de los niños. Esa diputada nunca va a dirigir esta Cámara, porque no se dirige una Cámara insultando a los demás, sino que congregando voluntades. La defensa de Francisco Cox dijo que la acusación constitucional era el comienzo de una buena fiscalización, pero no reunía los elementos para meditar la destitución de un ministro de Estado. La oposición más fuerte asegura que en la trama de contratos con la empresa de alimentos de Junaep hay irregularidades e incluso hablaron de corrupción. De hecho, Chalper dijo que la denuncia del pago por 3.500 millones de pesos, por la cual se habrían entregado solo 30 raciones de colación, le va a llegar su hora. Y pese al cuarto fracaso en acusar a un ministro del gobierno de Gabriel Boric, quienes votaron en contra serán recordados por favorecer, según él, la impunidad. Tomás Cati. A ver, mira, yo creo que el tema de las acusaciones constitucionales, como lo decíamos hace un rato, viene hace un montón de tiempo desvalorizándose, porque es un asunto muy serio. Y cuando se ejerce, está bien que exista esa norma, porque evidentemente que tiene que haber una especie de contrapesos y de fiscalizaciones mutuas entre los distintos poderes del Estado. Este mecanismo de la acusación constitucional forma parte de eso, de los necesarios equilibrios y fiscalizaciones entre poderes. El asunto es que hay que hacerlo muy bien, pero hace rato que todo se está haciendo mal. Hace rato que la política viene a la baja. Hace rato que empezaron a destruir todos los mecanismos, ya sea mediante nominaciones, mediante acusaciones muy débiles, un montón de cosas. Hace mucho rato. Yo quiero recordar que estuvieron a punto de destituir al ministro de Sebastián Piñera, Figueroa, con los votos de quienes hoy gobiernan, porque quería abrir los colegios. A ver, recuerden ustedes todo lo que pasó. Lo único que quería era que hubiese clases presenciales porque se sabía que iba a haber una hecatombe en materia educacional en Chile. Y resulta que lo quisieron destituir por eso. Entonces,
Entonces, aquí viene este asunto hace rato. Y quienes hoy están alegres y dicen hay que ser serios, muchas veces no han sido serios. Yo no pretendo empatar nada, sino lo que pretendo decir, lo que digo, es que hace un montón de tiempo que esto viene a la baja. Y que los que en algún momento exigen seriedad no han sido serios, y no han sido serios hace poco, porque uno dice, bueno, pero la gente cambia, madura, se documenta, lee. No, pero es que hace poco, no se alcanza a hacer eso en tan poco tiempo. Entonces, al final, este asunto de la seriedad es dependiendo de quién acusa y quién es acusado. Es terrible. Eso por lo primero. Lo segundo es que era factible que un partido que pretende estar en el centro político como Evópoli apoyara la acusación constitucional. O sea, con el porque cariz que tomó pretende diferenciarse. Con el cariz que tomó finalmente la acusación, no. Porque ¿qué pretende Evópoli? Ser un partido de centro y liberal, ¿no es cierto? Al final eso es. El liberalismo en todas sus dimensiones, o sea, no solamente en materia valórica, sino que también en materia económica. Un centro político. No, pues no estaba en condiciones nomás, porque entonces tiene que dejar de llamarse Evópoli y se incorpora a la UDI o a RN. Se acabó. ¿Estaba en condiciones demócratas de apoyar esto? No estaba en condiciones. Y ojo, en la UDI, Joaquín Lavín no votó a favor de la acusación constitucional. Ahora, él tiene una posición. Él está por principio en contra de las acusaciones constitucionales y ha sido consecuente con eso. Pero se marcó incluso un parlamentario de la UDI. Entonces, y Evópoli también tuvo votaciones divididas. A mí me parece bien, ¿eh? O sea, a algunos le hizo convicción y a otros no. Entonces, ¿por qué tanto enojo? ¿O es el enojo con uno mismo? Que es el peor enojo. Cuando uno se enoja con uno mismo por haber sido torpe, por haber sido tonto, por haber sido un estúpido. Uno dice, fui estúpido. ¿No será eso? Ahora, o sea, uno se imagina que frases como esas, así de lacerantes, se habrán dicho... Uno se las hace a sí mismo. Sí, no, pero es que, a ver, estamos hablando de una oposición que presentó, o más bien fortaleció, ¿no? Porque no la presentó necesariamente los partidos grandes, digamos, de la oposición, sino que, como decías, un partido más pequeño, pero finalmente se pliegan a esta acusación constitucional, la robustecen, parece muy, muy potente, e incluso se daba por hecho que el ministro Ávila saldría de su cargo, y finalmente por errores que son muy puntuales, Gonzalo, y particularmente en la última etapa de la discusión de la acusación constitucional, se hace esta evaluación negativa, lo que tiene que ver con lo que mencionábamos, los dichos de la diputada Cordero, que es de Renovación Nacional, y los dichos de una invitada también de un parlamentario, entiendo, de Renovación Nacional. O sea, el análisis que se quiere hacer en relación a qué fue lo que pasó con esta acusación constitucional tan potente en un momento y luego tan lo contrario, me imagino que pasará primero por ahí, por RN, por Antonio Varas, como dicen. Sí, perdieron desde un lugar de fortaleza. Sin duda que hay varias razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Una de ellas quizás es que hay que recordar el origen, ¿no? Esto tenía que ver con un intento de interpelación parlamentaria que había acordado Evópoli, la UDI, RN y hasta republicanos en conjunto. Un grupo de parlamentarios dijeron, no, vamos a interpelar al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ese es el mecanismo correcto. Hay muchas preguntas que hacer respecto, principalmente en ese momento, de las circulares, de los instructivos de educación sexual para colegios, para establecimientos públicos, y fue ahí, en esos minutos, en poco rato, 15, 20, 30 minutos, que la diputada Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano salen de la sala y anuncian una acusación constitucional. Yo quiero poner en contexto un tuit de la diputada Francesca Muñoz. Durante la acusación constitucional, esto fue a las 2 de la tarde, estaba desarrollándose, ella era acusadora, tenía frente sí a Francisco Cox, defensa del ministro Ávila. Dice, ya ganamos, objetivo logrado. El abogado del ministro Ávila señala claramente varias veces en todo Chile que las jornadas de educación sexual son voluntarias. Ahora lo haremos respetar en todo Chile. En muchos colegios los niños y los padres estaban siendo pasados a llevar. Ya ganamos. Eso no cayó muy bien, ¿eh? ¿Acaso esta acusación constitucional fue presentada por parlamentarios y parlamentarias con una sensibilidad personal, religiosa, espiritual, uno puede decir, valórica, para aprobar un punto en torno a circulares de educación sexual de los colegios, que de todas maneras eran solo guías?
que incluso en la argumentación respecto de la, digamos, posibilidad preferente de los padres de poder influir sobre la educación de sus hijos no era el argumento principal, porque en realidad para hacerlo tendría que haber sido obligatorio, nunca lo fue. Para eso se hizo el juicio político, ese es un tema. Y otro, Katy, Tomás, y nosotros estábamos ahí, de hecho probablemente hasta por los micrófonos de la radio se escuchó, que se hace una derrota política al interior del Congreso, más allá de lo que ocurra fuera de las paredes del Congreso, es también nunca lograr separar a las organizaciones que se activan políticamente en Chile por el derecho de los niños, por el derecho de los padres, por el derecho de las comunidades educativas a tener esa autonomía educativa, nunca lograr separar esa causa de cánticos homofóbicos o formas de entender social y culturalmente la vida y las decisiones personales en ese tono. O sea, las mismas personas que están en la organización con mis hijos no te metas, le gritaban al ministro Ávila, hacete hombre. Entonces, después los parlamentarios abajo dicen, el diputado Guillermo Ramírez lo decía, esas personas que estaban ahí arriba no son de la UDI, no nos representan a nosotros estábamos acusando por otros motivos, está bien, le creemos al diputado Ramírez, pero igual no se puede separar, porque finalmente invitas a las personas que saben del tema que tú estás defendiendo, y llega Marcela Aranda a la comisión revisora, dice lo que dice, se activa el tema de la retórica respecto a si esto es homosexual y se cae. A ver, mira, pueden muchos reparos contra el ministro Ávila y los hay. El tema es que cuando se presenta una acusación constitucional es algo muy simple. Hay que lograr persuadir mediante esa acusación a los parlamentarios para que voten a favor, los que están a favor de esto, ¿no? Los que lo redactaron. No lo lograron, eso fue todo. Acusar de que hay puñaladas por la espalda o porque haya un quiebre, yo creo que eso no tiene ningún sentido y es la reacción visceral de políticos con poca experiencia. Así de simple. Ahora, ¿esto tuvo un comienzo raro? Sí, claro, porque resulta que Sara Concha y Francesca Muñoz son del Partido Social Cristiano y claro, tienen algunas... A ver, para ellos la religión es algo muy importante en su actor político. Eso es lo que pasa. Y después todo lo que pasó se contaminó y terminó en esto. Eso es todo. Ahora, posiblemente yo quiero insistir, a lo mejor el punto más discutible, no digo que tengan razón, discutible el tema de la JUNAEV. A mí me pareció... Sí. ¿No es cierto?, leyendo el escrito, que era el tema de la JUNAEV, donde podía uno mirar con más atención y ver si esto hacía sentido o no desde el punto de vista jurídico. Estamos hablando, mira, no queremos ser fríos también. Aquí el tema de la JUNAEV es muy importante para los niños y no vamos a ser unos inocentes para decir que es un tremendo negocio, para decir que aquí hay mucha política entre medio, para decir que cuando hay mucha plata hay mucho lobby de por medio de empresas y para decir lo que hemos dicho otras veces acá en Biobío, que durante muchos años, antiguamente incluso la JUNAEV era una parcela de empresarios demócratas cristianos. O sea, la alimentación de los niños también coteada políticamente. Viene desde hace mucho tiempo. Y por eso decimos que el ministro tiene tremendos desafíos. A ver, el lunes comienza un paro, que es un paro de los profesores, del colegio de profesores que anunciaron antes de irse de vacaciones de invierno y que se supone, entiendo yo, que el lunes vuelven a clases los estudiantes, por lo tanto, el paro de los profesores. Él es profesor. Había mucha expectativa respecto de una persona que conociera y hablara el mismo idioma de los profesores y ya tiene este paro que está anunciado. Está el rezago escolar, está la asistencia a clases que está con muchísimos problemas, están los niños de 9 años que están en cuarto básico y que no saben leer, no solamente no comprenden lo que leen, sino que no saben leer. Está lo que revisamos de la JUNAEV, la alimentación de estos niños, que para muchos de ellos es la alimentación que tienen, no la que reciben en el colegio, la que tienen durante todo el día es la que reciben ahí. Y por cierto, los desafíos que tiene la educación pública son muchos. El trabajo del ministro es muy potente y si no lo consigue a corto plazo, va a salir igual. Yo diría una cosa, lo primero, el ministro bajo en el anterior cambio de gabinete, el último, estuvo a punto de salir. Y no salió porque es RD. Sí, este partido que está a la baja, pero que en ese tiempo había que mantenerlo en algunos ministerios. No salió por cupo, pero ya su evaluación era mala. ¿Ha mejorado? No. A ver, tú dices, tremendo desafío, déficit. A ver, el rezago escolar, claro. La cantidad de alumnos que se han perdido. Fíjate que se están comparando y a veces alegran, subimos 3 puntitos con respecto a la asistencia del año pasado. Si el año pasado estábamos todavía en medio de pandemia. Saliendo de la pandemia recién, las bases de comparación son terribles.
pero la verdad es que el rezago escolar es gigantesco. El CIMSS es un desastre. Y resulta que se está pretendiendo que el CIMSS además no tenga ninguna consecuencia para los colegios. Ustedes saben que después de varios CIMSS sucesivos, malos, el colegio hay que cerrarlo porque es malo, para que no le siga provocando daño a los alumnos. El gobierno el ministro lo que quiere es no cerrarlos. Después resulta que está modificando, él es profesor, está modificando la evaluación docente, de manera que el profesor que lo haga mal reiteradamente no le pase nada. O sea, también tenemos un ministro que está en esta. Ha mejorado los colegios llamados emblemáticos, que son los símbolos de la educación pública en nuestro país, ¿han mejorado? ¿Alguien tiene la sensación de que han mejorado? No. Entonces, la verdad es que la gestión es mala con un peso adicional. Este es una cartera, un ministerio que debiera ser la estrella del gobierno. Mira de todo lo que estamos hablando. Pues esto es bastante desastroso. ¿Da lugar eso para una acusación constitucional? Posiblemente que no. O sea, no, yo creo que no, porque no hay infracción a la Constitución y a las leyes. Hay muy mala gestión. Lo que sí podríamos decir es que con respecto a la educación sexual de los niños, etcétera, claro, hay que mirarla. A lo mejor los padres tienen mucho que decir con respecto a eso. Obviamente que tienen mucho que decir. Pero no es inconstitucional el plantear una política que es coadyuvante con los apoderados de parte del colegio, del establecimiento. Y podrán recurrir a tribunales, pues. También. Que también está eso. Ahora, tendrán que respetar, creo yo, la opción que tiene cada colegio educativo también, pues en eso consiste la libertad. Pues si los padres pueden elegir, algunos, no todos, algún colegio con alguna forma, una orientación determinada que es la que quieren para sus hijos. Eso también tiene que ser respetado por el ministro, para no imponer verdades o una educación estándar para todos, porque eso tampoco tiene algún sentido. Mira, yo creo que es un desastre para la oposición. ¿Sabes qué? Claro, perder una acusación constitucional puede ser. Yo creo que el mayor desastre es la reacción. Ahora que sea la cuarta además que pierden. No, bueno, quiere decir que están... Algo pasa. En fútbol sería... Zapatero, no, el último. El 3-0 Zapatero, pues 4-0. Ah, ya no sé lo que es, ya. La reacción, Gonzalo, también la tenemos. Lo peor es la reacción, ¿no? La reacción. Sí, simplemente no pueden, ¿eh? No pueden. No son capaces. Fue un aprendizaje. ¿No? Bueno, a ver, si es que. Primero que todo, hay que decir que en la oposición decían que se gastó mal la bala. Eso es lo primero que vamos a decir. Sí, es una expresión media fuerte, ¿no? Pero se gastó mal la bala. No se debió haber acusado al ministro Ávila. La interpelación era el camino correcto. Incluso alguno por ahí en la oposición dijo, miren, hasta yo podría decir que como opositor me conviene que siga Ávila si lo está haciendo tan mal. ¿Para qué lo voy a destituir? ¿Por qué quiero fortalecer al gobierno? Que lo terminaría haciendo. Iván Moreira decía que lo convertían en un mártir si lo acusaban. Hubo algún otro por ahí que pensó lo mismo. ¿Por qué se eligió este camino? ¿Por qué se eligieron estos argumentos que nunca convencieron? Diego Chalper, el parlamentario de Renovación Nacional, lo apostó todo en esta acusación y perdió. Llegó con argumentos que insisten que le van a llegar su hora. Fue a todas las comisiones revisoras, aunque no era integrante de la comisión, defendió con argumentos presentados por el exdirector de Junaep, denuncias sobre las licitaciones de los contratos. Insistió denuncia tras otra, hasta dijo que Junaep borró la información comprometedora que tenía de su página, pero todo el tiempo Junaep le fue contestando, nosotros lo fuimos contando y se generó la sensación de que era tu palabra contra la mía y ahí quedó, y no logró satisfacer, no logró llenar el gusto de nadie ese camino, esa argumentación. Y bueno, después está las declaraciones que vierte en contra de Francisco Undurraga, que ellos mutuamente tuvieron un round muy duro. Y que ojo con las consecuencias administrativas y políticas que aún puede tener el hecho de que Evópoli haya votado en contra, pese a que ayer en la tarde les decíamos una realidad matemática. E incluso si Evópoli hubiese votado a favor, igual no le alcanzaban los votos. Nosotros modelamos como 10, 11 escenarios distintos. Lo que más llegamos en la votación fue 72 apoyos, en un escenario quizás 73. Los menos claros fueron los diputados del partido y la gente, que vamos a ser bien transparentes, ¿eh? Estuvimos hasta el último segundo tratando de averiguar qué iban a hacer. Y finalmente votaron a favor. El partido y la gente está en la fórmula oficialista del acuerdo administrativo.
Gaspar Rivas preside la Comisión de Educación gracias a los votos del oficialismo, de las fuerzas de gobierno. Él se espera que lo censuren, o por lo menos sus cercanos espera que lo censuren. No se entiende qué negociaron, a quién escucharon más, si fue su base militante. Ellos también tendrán que dar esa explicación. Pero sí, la situación de Chile Vamos, Katy Tomás, es la más preocupante y podría tener efectos serios. Pensemos que Evópoli tiene un comité gracias a que hay parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que están inscritos en su comité solo para que puedan ser 7 parlamentarios, porque no son 7, son 4. Y ojo que eso se está evaluando. Claro. ¿Quién es presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara? Francisco Undurraga. ¿Con los votos de quién? Bueno, de sus aliados, de Chile Vamos. ¿Va a seguir ahí? ¿Lo van a censurar? ¿Qué pasa con los partidos? Desde el 7 de mayo, la UDI y Renovación Nacional han venido actuando distinto en casi todo. Royalty minero, sueldo mínimo, cómo negociar la reforma de pensiones, el pacto fiscal ahí más parecido, en los proyectos de seguridad también sí, efectivamente parecido, pero ahora de nuevo distinto. Y esta vez es Evópoli. El bloque se está mirando a sí mismo y está diciendo, ¿estamos actuando juntos? No. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de hacer oposición, ya no estamos en armonía. Bueno, lo que pueda pasar política y administrativamente, Tomás Katy, todavía está por verse, pero puede que sea más profundo que simplemente un par de diputados que no votaron por una acusación constitucional que de todas formas no tenía los votos. Si eso sucede, quiere decir, es una prueba más de que no entienden lo que es una acusación constitucional. Sería la ya está aprobado. Pero si quieren otra más, que sigan en la misma. La derecha a veces no da el ancho, pero para nada. Y esto es una demostración. Fíjate que quieren gobernar. ¿Así? ¿De esta manera? Claro, esa es la alternativa. O sea, ¿de esta manera? Claro. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto.